Robertico. Muchas gracias, Pastor Walter. Buenos días a todos, hermanos. El preparar algo para el calibre, la calidad de cada uno de ustedes. No, o sea, estoy acostumbrado a lo mejor a hablar a la iglesia, pero no a pastores, no a empresarios, no a hombres de Dios de la calidad que son cada uno. Pero precisamente el domingo anterior, el Señor me dio un tema y en ese día, pues estuve hablando acerca de la revelación. Yo le pedí al Señor, revélame qué es lo que tengo que hablar para con mis hermanos en Cristo. Y en mi lectura que hago diario de la palabra, el Señor me habló, el Señor me reveló qué es lo que tenía que transmitirles, qué decirles, qué animarles a que en su vida diaria pues lo consideraran, que lo tomaran en cuenta. Hace un momento en que estaba el pastor Walter entonando esta alabanza, este canto de adoración a Dios, vino a mi mente que hace tiempo cuando yo estaba trabajando en lo secular, vino pues a mi vida cuestionarme de que yo era supervisor en ese momento de mi trabajo. Y yo le decía al Señor, Señor, pues ya soy supervisor y ¿qué más sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, a mí me gusta mucho ir a las librerías porque me gusta leer, ver temas, ver algo novedoso. Y en ese entonces yo fui a una librería y me encontré con un libro que decía, ya soy supervisor, ¿y ahora qué? Entonces, pues el Señor hace tiempo puso en mi corazón cuestionarme eso. Bueno, ya soy pastor, ¿y ahora qué? Es solamente preparar mensajes, es solamente celebrar bodas, es solamente asistir a velorios, es solamente dar consejería matrimonial o individual, es solamente hacer algo que hacemos de rutina como pastores. Yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero ser nada más un pastor que hace todo eso, yo quiero saber algo más, algo que tú quieras que yo haga. Entonces, estudiando obviamente la palabra, analizando cada lectura que hacía, escuchando a mi líder terrenal, escuchándolos a ustedes. Alguna ocasión el Señor me llevó a una cita que ustedes ya la han hablado, ya la han expresado. Y esa cita que está en Mateo en el capítulo 16, que nos habla cuando el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces, pues el más audaz, el más pues, que siempre tomaba la palabra, a lo mejor que era Pedro, le dijo, tú eres el Cristo.
Y cuando el Señor escuchó esa respuesta, le dijo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Señor no se quedó nada más con decirle eso a Pedro, sino que fue más allá, que le dijo, a ti te daré las llaves de los cielos. ¿Para qué? Para que lo que ates en la tierra sea atado en el cielo y lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. Entonces, conociendo esa parte, yo en lo personal, a mí mismo me he exigido mucho a tratar de saber qué es lo que Dios desea que yo haga, qué es lo que está buscando de mi vida. Yo reconozco que no emergí de un instituto bíblico, carezco a lo mejor de muchas técnicas, muchas formas de la homilética, de la hermenéutica, para predicar, para hablar. Pero yo lo que le he pedido al Señor, Señor, que no sea yo nunca el que hable, o sea, con mi propia sabiduría o con mi propio entendimiento, sino que seas tú quien me guíe, quien me conduzca para saber qué es lo que voy a compartir a mi iglesia, qué es lo que voy a compartir en este caso a mis hermanos. Y Dios ha puesto algo especial, algo importante, considero yo, que deberíamos de pedirle a Dios todos y cada uno de nosotros, al Señor. Y pues desconozco cómo puedo compartir este, este mensaje a través de esta tecnología que pues luego a veces se me complica un poco, pero no sé, tengo que oprimir el compartir pantalla, Pastor Walter. Yo te doy la pantalla, ya la tienes, Robertico, entonces tú oprimes compartir pantalla, escoges allá la presentación en tu computador y ya nos va a salir a nosotros aquí. ¿Sí? Entonces, Ok, dale en el botón verde, compartir pantalla, y, sí, y se te va a abrir lo que tienes. Tienes que tenerla abierta en tu computador la presentación. ¿Listo? a ver. No sé si ahí lo ven. No, todavía no. Pongo compartir pantalla. Escoges la presentación allá y le das abajito, te va a dar un icono que es compartir. Share. Ahora sí, Robertico, perfecto. Ahí salió tu presentación. Como está Bueno, en PowerPoint, puedes ponerla toda para que se te abra toda y de la misma pantalla ves una flechita cuando las vayas a pasar o la puedes dejar así, como tú quieras, como te sientas más cómodo. ¿cómo? Ahí abajo. Bueno, Déjala así tranquilo y la vas pasando, que ahí la vemos perfecto, Robert. mejor así. Perfecto. Eh, Esto es lo que el Señor puso en mi corazón, compartirles, darles a conocer. En este tiempo que estamos viviendo es un tiempo complicado. Es un tiempo en el cual se ha hablado mucho acerca de que la iglesia tiene que jugar un papel importante a partir de pues, esto que estamos pasando. Aunque yo lo considero que esto, el despertamiento espiritual, no solamente es para la iglesia, sino para cada uno de los que confían, de los que creen en el Señor. Ah, perdón, pero es que estoy como la primera vez que me dieron oportunidad en la iglesia donde nací, donde crecí, estaba yo temblando.
las piernas me temblaban y ahorita pues estoy temblando todo. Mm, es importante que nosotros veamos lo que Dios está buscando, lo que Dios está queriendo hacer a través de nuestra vida. Y lo que en este tiempo considero que Dios está buscando de cada uno de nosotros es despertar, porque a lo mejor estamos como aquellas personas que padecen eso que llaman sonambulismo, que podemos caminar, pero estamos dormidos, podemos hacer algunas cosas, pero estamos dormidos. Y yo lo pensaba, luego a veces cuando uno va conduciendo un auto, hay momentos en que está dormido con los ojos abiertos, está conduciendo con los ojos abiertos, aparentemente está consciente, pero va dormido. Entonces, en este tiempo podríamos pensar que como iglesia, como pastores, podemos estar aparentemente despiertos, pero no estamos haciendo lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. No quiero decir que ustedes no lo están haciendo, que yo no lo estoy haciendo, porque sabemos que en este espacio, que en este tiempo que tenemos en coinonía unos con otros, el Señor nos ha hablado, el Señor nos ha mostrado que está en medio de nosotros. Pero tal vez este tema no sea para ti, sino sea para la iglesia, sea para eh, eh, tus amigos, tu familia que es cristiana o la que no es cristiana, igualmente sea esta palabra. Entonces, como lo decía en un principio, cuando el Señor me reveló algo al estar leyendo en la palabra, yo dije, es cierto, o sea, yo tengo que hacer lo que está diciéndome la palabra del Señor. Tengo que comenzar a orar a Dios para que despierte algo en mí. Entonces el Señor me llevó a una cita bíblica que está en el libro de Esdras, en el capítulo 1, a partir del versículo 1. Esta cita, al estarla leyendo, el Señor, pues ahora sí que despertó mi espíritu, así como lo dice en esta escritura a partir del versículo 1, que dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Yo a partir de este momento que leí esta cita bíblica, yo le dije al Señor, Señor, despierta mi espíritu, despierta mi espíritu. Dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces,
nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que estaba haciendo aquí el Señor, ¿sí? Y para entender esta parte de cómo fue que Dios habló a Ciro, siendo que se sabía que Ciro no, pues no era un creyente o un cristiano, una persona que seguía a Dios, nosotros tenemos que entender cómo estamos conformados, cómo está conformado el hombre, ¿sí? Sabemos que de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, nosotros estamos conformados con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. Y estos elementos básicos que nos dan la funcionalidad que podemos tener en esta tierra, nuestro espíritu está conformado por unos elementos, ¿sí? Que es la comunión, la intuición y la conciencia. Yo siempre que hablo a alguna persona nueva, eh, para que me entienda, para que me comprenda, yo uso este tipo de enseñanza de cómo estamos conformados como seres humanos, con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. Pero les hacía ver que cada elemento que conforma nuestro ser, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del espíritu, en el espíritu está formado por una comunión, por una intuición y por una conciencia. Entonces, cuando nosotros vemos esto y que sabemos que nuestro espíritu es el que se comunica con Dios, es el que está pues en comunión con Él para poder saber lo que Dios necesita, quiere de nosotros. Si nuestro espíritu no funciona bien es porque alguno de los tres elementos no está funcionando bien. Yo les pongo como ejemplo en una luz trifásica, en una conexión trifásica. ¿Sí? Si uno de los polos no está funcionando bien, no podemos tener la energía adecuada, la energía correcta para pues, poder tener esa energía que se requiere. Asimismo, si nosotros no tenemos comunión con Dios, si nuestra comunión con Dios es eventual, si nuestra comunión con Dios por todas las actividades que tenemos que hacer personales, se nos olvida, no estamos leyendo su palabra o no oramos, no estamos en la presencia del Señor, entonces nuestro espíritu no va a recibir al 100% la información. Lo mismo sucede con la intuición o con la conciencia. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. También nuestra alma está conformada por nuestra voluntad, por nuestras emociones, por nuestra mente, o sea, que es la parte donde nosotros tenemos que trabajar para que tengamos el taller de Dios y no el de Satanás. Yo luego a veces le digo a la gente, bueno, ¿qué tipo de mente quieres tener? Si un taller de Satanás que te va a estar invitando a hacer todo lo malo, te va a estar invitando a ignorar la palabra de Dios, te está invitando a que no tomes en cuenta lo que Dios te está hablando a través de la prédica, de la palabra que estás leyendo, en fin, si tu mente no está saturada por el espíritu que te está invitando a estar en comunión con Dios, entonces pues no vas a tener todas esas debilidades, todos esos problemas pues que te alejan de Dios, que sí te mantiene como cristiano, pero no como un cristiano que está buscando la voluntad de Dios.
La voluntad, obviamente, podemos nosotros entregar nuestra voluntad a Dios o no la podemos entregar. Va a depender de qué es lo que le estamos dando prioridad. Nuestras emociones también son las que trabajan en nuestra alma, y nuestro cuerpo pues, es la materia física que envuelve al espíritu y al alma. Entonces, entendiendo esto, que el espíritu es el hombre interior, la parte inmaterial o invisible del ser humano, y esta parte de la naturaleza es la que le da la capacidad al hombre de comunicarse con Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestro espíritu es la parte vital, la parte importante que debe de estar en contacto con Dios. Debe de funcionar de la mejor manera, debe de funcionar al 100%, porque si no funciona al 100%, entonces no vamos a tener, como lo dije hace un momento, no vamos a tener la energía, no vamos a tener el comunicado que Dios está esperando de cada uno de nosotros. En la palabra encontramos, para relacionar esto, que dice en Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, si nos damos cuenta de que precisamente nuestro espíritu es lo que le va a revelar a Dios si estamos bien o no estamos bien. O sea, nosotros normalmente consideramos que nuestra alma es la que se va a presentar delante de Dios, pero si vemos esta cita de la palabra del Señor, nos dice que nuestro espíritu, ¿sí?, es la lámpara que le muestra a Dios si realmente estamos actuando bien, si estamos haciendo bien las cosas, si no estamos haciendo lo que Él nos está pidiendo. Entonces, nosotros tenemos que considerar que para que trabaje correctamente nuestro espíritu, los tres elementos que les mencioné hace un momento, cómo estaba conformado el espíritu, que es la comunión, la intuición y la conciencia, deben de funcionar al 100%. Y vamos a ver cómo funciona cada uno de estos elementos. Como número uno está la comunión. Y la comunión es el medio por el cual nos unimos a Dios, nos comunicamos con Él y desarrollamos una relación íntima con Él. Entonces nosotros tenemos que considerar esta parte, ¿sí? Que si nosotros no tenemos comunión con Dios, yo lo estuve viendo, lo estuve observando, cuando el rey David, todo el tiempo que quería hacer algo, le preguntaba a Dios, le cuestionaba a Dios, tenía comunión con Dios. En todo ese tiempo que el rey David le preguntaba, Señor, tengo que salir a la batalla, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ya el Señor le respondía y le decía qué es lo que tenía que hacer. Pero llegó un momento, un día, en el cual el rey David no tuvo comunión con Dios. Fue cuando él estuvo, que le dijeron que se quedara en el reino a descansar, pero al no estar en comunión, al decir, bueno, tengo que descansar, yo creo que también Dios tiene que descansar. Lo estoy diciendo así, nada más. Pero, ¿qué es lo que sucedió cuando el rey David no estuvo en comunión? Salió al balcón, miró a una mujer, la deseó, pero no le preguntó a Dios, no le dijo, Señor, mira, me agrada esta mujer, pues yo quisiera que fuera mi mujer. ¿Estás de acuerdo con esto? O sea, no hubo esa comunión, no hubo esa intimidad con Dios,
por lo cual David tomó una decisión equivocada. Entonces es importante que nosotros siempre estemos en comunión con Dios. ¿Para qué? Para decirle, Señor, esto que estoy haciendo, yo creo que así como lo ha expresado el pastor Walter en otras ocasiones, que en su comunión que tuvo con Dios, ¿sí? Y en la comunión que tuvo con algunos hermanos que comenzaron este sueño, este anhelo, este deseo de invitar a hombres a orar, a estar en la presencia del Señor. O sea, tuvo que hablarle al Señor y decirle, Señor, esto es lo que tú estás queriendo hacer. Y varios de nosotros nos hemos quedado sorprendidos de que nos lleguemos a reunir 30, 35, 40 hombres en un día para estar en comunión con Dios. El otro punto que es la intuición, ¿sí? Dice que la intuición es la percepción interior, el canal por el cual el Espíritu Santo nos guía, nos da dirección y nos habla. Es el conocimiento inmediato de una verdad sin la participación del razonamiento lógico. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros podemos intuir, cuando estamos en comunión, podemos intuir si es de Dios o no es de Dios lo que nos está hablando, ¿sí? Porque Dios es un Dios incomprensible, no entendible, porque como lo dice la Escritura, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Entonces, cuando nosotros intuimos que Dios nos está hablando, hay algo que nos está poniendo el espíritu en nuestra vida, en nuestro espíritu, para que llevemos a cabo y entendamos que eso proviene de Dios. Por eso es necesario que nosotros, al estar en comunión, vamos a entender que la intuición nos lleva a entender más al Señor. Dice, porque en Romanos, en el libro, en la carta del apóstol a los Romanos, en el capítulo 8, versos 14 al 16, nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando la intuición funciona, cuando la intuición está atada al Espíritu de Dios, nosotros vamos a entender quiénes somos ante Dios. No vamos a olvidar esa parte, esa identidad que nosotros muchas veces la extraviamos, la perdemos, porque nuestra fe comienza a decaer, nuestra fe comienza a dudar. Lo que nosotros queremos hacer, no sabemos si va a resultar o no. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos la comunión con Dios para cuestionarle, para decirle, Señor, despierta mi espíritu para que podamos entender lo que tú quieres que hagamos. Y el tercer elemento que tenemos en nuestro espíritu, que es la conciencia, ¿sí? Que es la capacidad dada por Dios que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Es la brújula espiritual que nos guía a discernir y a tomar decisiones correctas. Entonces, nosotros tenemos que considerar este comentario de que es la brújula que nos va a ayudar y que nos va a guiar a discernir y a tomar decisiones correctas cuando estamos en comunión con Dios y cuando nuestra intuición, ¿sí? Nos está diciendo, esto es de Dios.
En la palabra encontramos con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Entonces, si nosotros vemos esto, que es necesario que nuestro espíritu funcione al 100%, teniendo plena comunión con Dios, teniendo la intuición de que es Dios quien nos está guiando para hacer las cosas que nos está mandando. Y tenemos plena conciencia porque el Espíritu Santo nos está confirmando lo que tenemos que hacer, pues nosotros vamos a conocer qué es lo que Dios quiere. Entonces, habiendo entendido esto, vamos ahora sí a entrar en materia. Esta es la parte que nosotros tenemos que considerar. Si nosotros nos remontamos a nuestra lectura, podemos entender que los judíos estaban bajo el poder de quienes los odiaban y no tenían nada que pudieran llamar suyo. No tenían templo, no tenían altar. Si cantaban salmos, sus enemigos les ridiculizaban. Con la palabra de hoy día que está de moda en algunos lugares, les hacían bullying, ¿sí? A pesar de eso, o sea, a pesar de que estaban en esa situación, había profetas, como en este tiempo nosotros hay profetas, hay pastores, hay apóstoles, hay evangelistas, hay maestros, ¿sí? Pero inclusive, y eso lo podemos ver, que había judíos en puestos importantes del gobierno. Otros se habían establecido también cómodamente en el país, o sea que a lo mejor eran empresarios, pero todos mantenían la esperanza que algún día, a su debido tiempo, volverían a su país y con esta esperanza preservarían entre ellos la distinción de sus familias, el conocimiento de su religión y la aversión a la idolatría. Entonces, se dice, como lo dije en un principio, que Ciro no conocía de Dios, ni sabía la manera de cómo servirle. Pero Dios conocía a Ciro y cómo servirse de él. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos. Tal vez nosotros no sabemos si estamos sirviendo bien o no a Dios, pero Dios sí nos conoce. Dios sabe el potencial que podemos tener para servirle, para entregar nuestra vida a Él. Y en Isaías 45:4 nos dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Y esto en lo personal a mí me remontó de que yo no conocía realmente a Dios. Yo no conocía otra religión que no fuera la católica. Yo ni por mi mente pasaba que hubiera otra religión que no fuera a la católica. Mas, sin embargo, el Señor llegó un momento en que utilizó a la que ahora es mi esposa y Dios me comenzó pues ahora sí que a revelar quién era Él. Tenemos que entender que Dios gobierna el mundo y que mueve insensiblemente los ánimos de los hombres. Y todo lo bueno que se lleva a cabo en cualquier lugar y tiempo, es Dios quien mueve el espíritu para hacerlo, pues pone los pensamientos en la mente, da el entendimiento
y la forma de emitir un juicio recto e inclina la voluntad a donde le place. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando Dios quiere algo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Porque podemos ver aquí en esta lectura inicial que hicimos, que la mente de Ciro había sido iluminada con el conocimiento de Dios. El Dios de Israel como Dios de los cielos. Y todo esto no quiere decir que Ciro era un verdadero creyente en el único Dios vivo y verdadero, pero reconoció y fue agradecido para con Dios de haber recibido todo lo que tenía, de haber recibido el poder. Porque él dijo, Jehová me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Cuántos de nosotros reconocemos o cuántos de nosotros al despertar nuestro espíritu podemos reconocer que todo lo que tenemos, ya sea congregacionalmente, ya sea materialmente, que todo lo que tenemos realmente Dios nos lo ha dado? Podemos sentirnos, sí, a lo mejor orgullosos de ser hijos de Dios y tener una congregación grande. Podemos sentirnos felices porque a lo mejor tenemos una empresa influyente en nuestro país y aún fuera del país. ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer que no es por nuestras propias fuerzas, sino es por el amor y la misericordia del Señor? Porque Él es el quien nos da la sabiduría para hacer riquezas. Él es quien nos da la sabiduría para poder llevar su mensaje, su palabra a quien lo necesita. Ciro daba a entender de que Dios le había dado todo lo que le pertenecía antes a Nabucodonosor. Dio libertad a todos los judíos que estaban en sus dominios para que subieran a Jerusalén y edificasen allí la casa de Jehová. Ordenó también que generosamente se les equipara de todo lo necesario, tanto en dinero como en especie. Y no se contentó con decir, sea Dios con él, sino que se preocupa de que los buenos deseos cuajasen en buenas acciones. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que considerar, hay ocasiones y alguna ocasión, el hermano de Nachín, una ocasión lo fui a ver para decirle, hermano, quisiera pedirle un favor. Mire, estamos fabricando blog y ahorita tenemos un entrego. No sé si pudiera apoyarme con su camioneta para llevar ese pedido. Tal vez esté usted ocupado, no sé, pero pues yo me atreví a venirlo a ver y que me ayudara a hacer este entrego. Entonces su respuesta me dijo, mire hermano, para mí pues, sería fácil decirle, pues no puedo, estoy ocupado o voy a ocupar la camioneta y decirle, pues vamos a orar hermano, vamos a orar para que el Señor le provea de un transporte. No le estoy resolviendo su problema. Simplemente le estoy diciendo, pues vamos a orar. Pero me dijo, yo quiero ayudarlo, quiero, es más, apoyarlo. Yo mismo voy a llevar la camioneta, le ayudo a subir el blog y vamos a hacer ese entrego. Entonces, ese ejemplo para mí y al estar preparando este mensaje, como lo dije hace un momento, Ciro no se contentó nada más con decirle al pueblo que estaba esparcido o el que estaba ahí donde él reinaba, decirle, sea Dios contigo, ve y haz lo que tienes que hacer, sino que les proveyó lo que necesitaba. Y si nosotros transportamos todo esto que hemos visto a nuestro tiempo, es necesario que el mundo sea sacudido para que despierte.
es necesario, pero tal pareciere, y lo hemos hablado con la reunión de varones que tenemos, y precisamente el día de ayer hablábamos al respecto, de que muchas veces las personas tienen que tocar fondo para despertar. Muchas veces el apocalipsis puede llegar a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro trabajo, para que nos demos cuenta de que estamos haciendo malas cosas. Entonces la oportunidad de salvación que Dios ofrece es constante, pero es la soberbia humana la que no la acepta. Yo puedo ver ahora, al menos acá en mi ciudad, en mi país, cómo a pesar de lo que hemos pasado, o sea, la gente en este momento está repitiendo su estilo de vida. No se ha arrepentido, no ha transformado, no ha cambiado su forma de ser, no ha cambiado su forma de vivir, no ha cambiado el dejar de pecar, sino que sigue pecando, sigue haciendo lo malo. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos de despertar. Dios despertó el espíritu de las cabezas de familia, luego a los sacerdotes, después a los levitas, a los servidores, a los danzores, a los adoradores y luego al pueblo. Y no conforme con eso, despertó el espíritu de los que no le conocían. Entonces, Dios se ha fijado en cada uno de nosotros para despertar el espíritu de la iglesia y que ésta pueda cumplir el papel para lo que fue diseñada, tomando en cuenta la palabra que mencioné en un principio igualmente, cuando dijo Jesús que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Y también de que Dios le dijo al apóstol Pedro que teniendo las llaves, ¿sí?, del reino de los cielos, para que todo lo que atara en la tierra sea atado en el cielo y todo lo que se desatare en la tierra sea desatado en el cielo. En este tiempo de pandemia, no sé allá en Colombia, pero al menos acá yo escuché algunos comentarios de algunas personas que pues no eran ateas, pero en algún tiempo a lo mejor creían de Dios y preguntaban, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios para que no estemos pasando esto que está sucediendo? Pero siempre hay requisitos para que el Señor nos conteste. La palabra hablada es la que va a traer un despertar en nuestro espíritu. La palabra hablada es la que va a traer ese poder para que nosotros, a través de las prédicas, a través de nuestro testimonio, a través de lo que nosotros podamos compartir con la gente. El día de ayer, Tícor tomaba la cita bíblica que estaba en Ezequiel 33. Nosotros tenemos que hablarle a la gente. Si no le hablamos a la gente, si no le hablamos a nuestro familiar, si no le hablamos a nuestro amigo, a las personas que el Señor ponga en nuestro corazón, compartirle la palabra, su sangre será derramada, será demandada a nuestra vida. Pero si nosotros les hablamos, si nosotros les compartimos la palabra de Dios, entonces la persona morirá en sus pecados y bueno, y ahí el Señor tomará cartas en el asunto. Por eso es necesario que nosotros despertemos para poder compartir, para poder hablar esa palabra de poder, no para que nosotros convirtamos a la gente, sino para que el Espíritu de Dios sea el que use nuestras palabras, poniendo la palabra de poder, la palabra de Dios en nuestra boca y que la gente pueda conocer al único Dios vivo y verdadero. Entonces, en Ageo
el Ageo, en Ageo, cuando Dios nos despierta, dice su palabra. Entonces, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces, solamente la presencia de Dios en nuestro medio puede despertar nuestro espíritu para trabajar en su obra. ¿Cuántas veces quienes estamos sirviendo en la obra nos desesperamos tratando de que el pueblo trabaje, pero ese esfuerzo es en vano porque no depende de nosotros, sino de Dios, que despierte el espíritu de la gente? Por eso muchas veces tenemos deseos de que la iglesia sea avivada, de que trabajen a lo mejor como tú y yo trabajamos, o como deseamos que Dios lo está pidiendo que trabajemos. Pero tenemos que considerar, y eso pues muchos de ustedes lo saben y lo conocen, el avivamiento rara vez empieza con un grupo. Normalmente empieza con 2 o 3 personas. Y en este caso, empezó con 2, con Zorobabel y con Josué. Y Dios les despertó a ellos y luego a todo el pueblo. Primero debemos de considerar que se despiertan los siervos y luego los demás. Entonces, nosotros tenemos que despertar a lo que nuestros ojos naturales están viendo. Nosotros no nos podemos aislar y nosotros no podemos pensar o decir, yo estoy bien y pues los demás están mal, pues allá es su problema. No, tenemos que despertar nosotros primeramente para mirar como Dios mira, para amar como Dios ama, para pensar como Dios piensa. Dios les dijo que Él estaba con ellos. Y ese es el inicio de toda bendición, cuando Dios está con nosotros. Por eso, esta fue la voz que despertó a Zorobabel y a Josué. Yo estoy con vosotros, les dijo el Señor. Yo estoy con vosotros. Okay, sí. Y nosotros tenemos que saber que Dios está con nosotros. Pero, ¿cómo podían ellos creer que Dios estaba con ellos? ¿Cómo podemos nosotros creer que Dios está con nosotros si hemos estado pasando esta pandemia? ¿Cómo podíamos creer que Dios está con nosotros? ¿Cómo podía el pueblo de Israel pensar que Dios estaba con ellos si su ciudad había sido derribada, incendiada, arruinada? ¿Cómo podían creer que el Señor estaba con ellos si habían vivido 70 años en el exilio? ¿Cómo podemos creer que Dios está con nosotros si hemos estado enfrentando problemas políticos, sociales, adversidades familiares, en el trabajo o con esta pandemia? No obstante, con todo esto y los problemas particulares, personales que tenemos, el mensaje sigue siendo el mismo. Yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. El Señor está con nosotros. Y así como hemos expresado, como lo ha expresado cada uno de los que nos reunimos, cuando vemos un milagro, cuando vemos una respuesta de parte de Dios a nuestra petición, a nuestra oración, decimos que Dios está con nosotros. Dios está entre nosotros. Se despertó Zorobabel, cuyo nombre significa nacido en confusión,
Y también se despertó Josué, un sumo sacerdote que tenía pecado en su vida. Pero para Dios no importó ni la confusión ni el pecado de cada uno de ellos. Los despertó, los afirmó y los perdonó. Los limpió y los comisionó para trabajar en su obra, para reconstruir Jerusalén. Entonces yo le pido a Dios, hermanos, que en esta mañana el Señor nos despierte, que nos afirme, que nos perdone, que nos limpie y que nos guíe para trabajar en su obra despiertos, no sonámbulos, despiertos. Pero para ser despertados debemos primero reconocer que estamos dormidos, que nuestras iglesias duermen, que nuestros estándares son mínimos, que tenemos reuniones semanales y no diarias, como fue en la iglesia del primer siglo, que pasamos el tiempo dando comodidad a los pocos creyentes que tenemos en lugar de salir a buscar nuestras almas, que vivimos preocupados de que el pueblo apoye con dinero para la obra. Y cuando al fin tenemos ese dinero, tratamos de enriquecernos en lugar de ayudar a nuestros hermanos pobres o viudas, en lugar de financiar las misiones que muchas veces se llegan a cerrar, se llegan a perder. Por eso debemos de reconocer que dormimos y tal vez Dios quiera en su misericordia y bondad despertarnos para que podamos hacer lo que Él quiere hacer de nuestra vida. Yo le estuve diciendo al Señor, Señor, que esta palabra en verdad sea una palabra que nos despierta para entender que nosotros somos los atalayas, no solamente del mundo, sino de cada una de las regiones donde estamos, cada una de las colonias, cada uno de los lugares donde nosotros socializamos, donde andamos. Tenemos que despertar para que nos vean como esos mensajeros, como esos diplomáticos que representan a un país. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos tenga ese despertar en su vida y que lo que han postergado, lo que han dejado en pausa, Señor, se reactive para que ellos puedan llevar ese mensaje que un día tú se los diste, para que lo que recibieron de gracia, lo den de gracia. Y yo creo que en esta mañana todos y cada uno de nosotros hemos sido despertados. Yo fui despertado. Desde el momento en que comencé a preparar, a escribir este mensaje, el Señor me ha tratado de diferente manera. Me ha comenzado a poner en mi espíritu de que necesito pedir siempre revelación a lo que voy a hacer, a lo que pone en mi corazón, en mi pensamiento, las cosas que tenemos que hacer. Esta es la palabra que tenía para ustedes, hermanos. Que Dios me los bendiga.